Los de SDRWY. Al final, después de obtener unos hacks, las integrantes del equipo Brent Breeze, Ruby Rose, Base Chunee, Black Belladonna, Yang Xiaolon, les tocó pelear por sí solas contra unos Wyverns, Ruby vs Argoryu. La pequeña Caperucita se alejó del grupo y señaló a uno de los Wyvern, indicando que pelearía con el Semi-Dragon. Argoryu, sin decir nada, caminó en dirección a la chica y lanzó un aliento para acabarla. Eawaiban no Oko, rugido del Guiberno de aire, lanzando un torrente de viento a la joven cazadora, pero se quedó extrañado al ver pétalos de rosas volar por todos lados. Había captado su olor, y sintió como fue rayado por un corte en el pecho. Ruby, después de que su amiga pelirroja conjuró el primer hechizo, se sintió tan ligera, su aura multiplicada por 2 de su fuerza normal, pero con el segundo era el doble que la primera, y usando su semblanza de Petals Burns, se impulsó en varias direcciones y luego sobre el Wyvern, activó su Crescent Rose, para intentar darle un corte, logrando darle un pequeño rayo. Ya sabía a qué se debía y no dudó en seguir adelante. Argoryu, al darse cuenta que ella tenía los olores del grupo de exploradores y en un instante se había puesto enfrente y darle ese rayón, dio un rápido ataque a Waiban no Yokugeki, alas del Guiberno de aire, para alejarse y tomar distancia con la chica. La empezó a analizar su fuerza, su velocidad, es demasiado rápida, no cabe duda que ellas cazaron al grupo de Drakes, y supongo que los otros 4 cazaron al Wyvern. Ruby, al verlo, que se quedó inmóvil por unos segundos. Aprovechó las habilidades que había adquirido, tratando de cortarlo del cuello, pasando derecho y con su guadaña, le dio un corte en la cola. Se dio cuenta que ahora sí podía cortarlo a diferencia que antes. Argoryu alcanzó a reaccionar y se hizo a un lado, con su cola le dio un golpe limpio, para tratar de estrellarla al suelo. Pero recibió un leve corte en la punta. El Wyvern, de inmediato descartó los ataques físicos porque podría cortarlo con esa arma y lanzó un Eawaiban no Oko, rugido del Guiberno de aire, su aliento dio en la chica que se convirtió en pétalos, y vio en dónde estaba y volvió a atacar. Eawaiban no Yokugeki, alas del Guiberno de aire, las ondas de aire pasaron cortando la capa de la cazadora. Vio que su tamaño de ella le favoreció y dio un fuerte rugido al ser cortado en 2 ocasiones en su ala. Ruby volvió a usar la movilidad de su semblanza, evadió el ataque por su tamaño que sirvió pasando en medio y contraataca, dando un rápido corte, dio una vuelta para darle otro corte en su ala, al Wyvern, impidiendo que la vuelva a usar o que escape. Rápido cambio para darle varios disparos tratando de dejarlo ciego. Argoryu se cubrió de los disparos. Enroscándose, empezó a ver cómo dar un ataque certero y después de unos segundos, Eawaiban no Sippo, colazo del Guiberno de aire, se dio vuelta y desde la punta, formó una especie de flecha invisible. Sabía que no se daría cuenta y la utilizó. Ruby, al estar concentrada en tratar de dejarlo ciego, vio el movimiento pero no pudo ver el ataque, que le dio en el estómago. Cayó de rodillas pero no recibió daño, solo le sacó el aire. Argoryu dio una burla diciéndole, insolente humana, antes me confié, me dejaste sin mi ala, pero a cambio serás la única que pueda decirle a tus amigos muertos que conseguiste herir a un Wyvern. Es tiempo de que mueras. Aspiró para lanzar un potente Eawaiban no Oko, rugido del Guiberno de. Dio un rugido de dolor al ser cegado de un ojo por una lanza. Afortunadamente habían llegado sus compañeras para darles apoyo a sus amigas. Pirra y Nora habían visto que el Wyvern estaba distraído y la Ojejade, usando su arma Milou, apuntando al ojo y la peli naranja, con su Magnild, le dio su más potente golpe, proyectándola a una gran velocidad, dejándolo ciego. Ahora depende de ustedes, dijo la pelirroja. Nora se preparaba para seguir la pelea contra el Wyvern. Ruby se levantó y le dice a su compañera, oye Nora, por favor quédate a cuidar a Pirra, porque fue culpa mía al confiarme y no aprovechar sus esfuerzos.
Perdón por ser tan confiada, pero ahora sí daré todo de mi parte. Argoryu se sacó la lanza y aumentó su poder causando una ventisca. Se acabaron los juegos humanas imprudentes. Eawaiban no Arubadu, alabardas del Giverno de aire. A su alrededor se formaron 6 círculos mágicos, de los que salieron flechas de aire en dirección a Ruby, Pirra y Nora. El semidragón se había vuelto loco de ira. Nora, al ver esas flechas, se puso enfrente de la pelirroja y empezó a girar su Magnild para detenerlas. Pero se quedó conmocionada de ver lo que pasaba. Ruby, después que había dicho que no se metieran, se concentró utilizando todo su poder, aura, semblanza y el poder mágico de hierro de las sombras. Se movió a una inmensa velocidad deteniendo y cortando las flechas. Yo soy tu oponente y no permitiré que dañes a mis amigas y compañeras. Caperucita, al moverse por todos lados fue dejando cientos de pétalos, que de rojo se tornaron gris negrido, empezó a girar su guadaña y dijo, Kage no Tetsuanabira, pétalos de hierro. De las sombras, los pétalos se detuvieron y proyectaron al Wyvern, incrustándose, haciendo cientos de cortes. El Wyvern, al ser cortado por esos pétalos de hierro y sombras, empezó a gruñir porque se le incrustaban por todos lados. Ruby se le quedó mirando y con su mano la pasó por el filo de su guadaña y le dice, no sé por qué nos atacan o qué pretenden, pero nosotros, el equipo Grenbris, estaremos aquí para detenerlos. Y usando su semblanza se impulsó y con su guadaña más extendida de lo normal lo decapitó. Cayó algo cabizbaja de cansancio y porque también se le hacían una genial especie que pueden utilizar magia en lugar de una semblanza. ¿Veis versus Abaryu? A un lado estaba peleando la peliblanca, contra el otro Wyvern. Abaryu vio que la humana venía y la empezó a atacar. Lanzando un Suiryo no Oko, rugido del Giverno de agua, el torrente de agua, fue a impactar a un gran témpano de hielo y detuvo el rugido ya que vio que venía congelando su ataque. Abrió los ojos que pudiera congelar su aliento. ¿Veis? Empezó a caminar hacia el Wyvern, y al proceso, utiliza su Mirtenaster, con el Dust, color azul, creando un gran montículo de hielo, para detener el ataque y al mismo tiempo congelarlo. Se dio cuenta que era más rápida, y sus ataques eran más potentes. Había escuchado que el aumento solo era temporal, no quiso averiguar cuánto tiempo tardaría y utiliza sus círculos mágicos para moverse de un lado a otro. En el proceso utiliza el Dust rojo, para lanzar una llamarada en distracción del Wyvern. Se tuvo que detener para no quemarse o quemar su vestido, porque sintió la intensidad de las llamaradas. Abaryu se vio sorprendido que la humana esté manipulando elementos opuestos, y volvió a lanzar un aliento aún más potente, Suiryo no Oko, rugido del Giverno de agua, para contrarrestar la llamarada que podía sentir que era alta la temperatura. Se distrajo unos cuantos segundos de ver esa habilidad. Dio un rugido al sentir que varias lanzas de hielo le impactaron. ¿Veis? Al verlo que bajó la guardia sin perder el tiempo, volvió a utilizar su semblanza, para crear otros círculos de hielo, proyectando una lluvia de lanzas, y se impulsó de otro círculo para intentar atravesarlo. Usó el Dust de color plata, para endurecer su Mirtenaster, salió disparada al Wyvern. Solo pudo maldecir porque falló su primer intento. Abaryu se distrajo en el instante que recibió la lluvia de lanzas, y casi fue atravesado. Evitó el ataque siendo cortado de una pata, dio un rugido diciendo, maldita humana, pagarás caro por ese daño. Se aguantó el dolor para atacarla al tenerla cerca. El Wyvern estaba iracundo, conservó la calma y ataca con un Suiryo no Yokugeki, alas del Giverno de agua. Su estrategia fue raspando el suelo para enviar tierra, piedras junto con su ataque. Al ver que su plan dio resultado, de inmediato empezó a cargar su más poderoso aliento, Suiryo no Oko, rugido del Giverno de agua. El torrente se dirigió para impactar a la joven cazadora. ¿Veis? Al fallar rápido creó un círculo para alejarse, vio el ataque de corrientes de alas,
volvió a crear círculos para hacer un muro de hielo, logrando detener el ataque, pero no vio la tierra que le cayó en los ojos. La Peliblanca volvió a maldecir que no sabía para dónde escapar, enojada con ella misma, porque no tenía visibilidad, y escuchó el rugido. Cerró sus ojos, recordó las palabras de su hermana Winter, y se olvidó de sus compañeros. De la nada unos hilos jalaron a la Ojiazul, salvándola de una muerte segura. Había llegado la Peli Naranja. Al verla, utilizó sus cuerdas sacando a Base del rango del ataque. Penny sacó sus espadas y comenzaron a girar, para dar un cañonazo en la cabeza del Wyvern. La potencia lo hizo voltear a otro lado, sin causarle mucho daño. Vaya, ese dinosaurio es más duro de lo que parece, le decía con tranquilidad a la Ojiazul. La Peli Naranja volvió a lanzarle su más poderoso cañonazo, volviendo a pasar lo mismo que el anterior. Realmente ese dinosaurio es duro, decía con tranquilidad. A Baryu, después de recibir los ataques que solo lo hicieron voltear a otro lado por el impacto, se le quedó mirando y le dice: oye, ¿tú por qué no tienes olor como los demás, y hueles diferente a los humanos? Quedó extrañado que ni siquiera tenga miedo o tenga un olor normal. ¿Veis? Se quedó escuchando lo que había dicho, mientras se frotaba las nalgas que le dolían por caer de trasero, y dice: oye Penny, realmente te agradezco por tu ayuda, pero tus ataques no le harán nada. Ahora lo acabo de entender, para enfrentarse a un dragón, se necesita de un Dragon Slayer. Cerró sus ojos y suspiró para reunir todas sus emociones, recordó lo que ellos les habían dicho y el hechizo de Pirra. A Baryu, al escuchar las palabras de la Peliblanca, se dio cuenta que su aura empezó a crecer, tomando forma de una especie de Iryu, dragón de hielo, y rápido empezó a cargar un aliento, su Iryo Noko, rugido del Wyvern de agua, lanzando una columna compacta de agua, que se dirigió a la joven cazadora. ¿Pero qué rayos?, dijo al ver que su ataque no funcionó. ¿Veis? Cuando entendió cómo funciona la magia caza dragones, se concentró en su arma, fuerza, velocidad, semblanza y la magia de Natsu. Su aura rápido congeló el aliento y, usando su semblanza, hizo varios círculos debajo del Wyvern, dejándolo inmóvil. Volvió a crear otros a su alrededor, disparando múltiples lanzas, que se incrustaron donde conectaban. Le dijo: no te escaparás ahora si terminaré contigo. La Ojiazul volvió a utilizar su Mirtenaster, con el color varios círculos. Lo inmovilizado. A Baryu no se podía mover al quedar atrapado en el hielo, esas lanzas que lo cortaron, y ser inmovilizado por esos círculos en sus estrellas. Gruñido de ver lo que estaba haciendo, y le dijo: si este es el nivel de los humanos, no serán nada. Cuando aparezcan los demás y ni siquiera él, tendrá la necesidad de aparecer. Se burlaba de la joven cazadora. ¿Veis? Escucho lo que había dicho y le responde: no sé quién sea o por qué nos atacan, pero el equipo Grand Breeze estaremos aquí esperando. En donde estaba parada hizo 3 grandes círculos, volvió a usar su Mirtenaster, con el color plata, para endurecer su espada, y cubrirse todo el cuerpo con la misma capa. Salió disparada para atravesar al Wyvern, que murió al instante. La chica Ojiazul, después de lograr acabarlo, cayó de rodillas por estar agotada. Blake vs Cieryu. La Ojia Ámbar tampoco se hizo esperar, y se dirigió al Wyvern que tenía enfrente. Blake, antes de llegar al Semidragon, se concentró para usar su semblanza, haciendo varios clones de sombras, separándose para atacar por diferentes lados, mientras ella planeaba cómo eliminarlo. La Ojia Ámbar se tuvo que mover de un ataque. Cieryu vio varias humanas, se concentró en su olor, y al saber cuál era la original, lanzó su contraataque dando un Asuaiban no Kajitsume, garras del Wyvern de tierra. Con sus alas dio un corte de X a la chica original. Se dio cuenta que los ataques de las otras no le hicieron casi daño alguno. Blake dio un salto atrás para no ser cortada y utiliza su Gunbolt's Road en forma de pistola, dando varios disparos,
dándose cuenta que sus balas de ella, sí le afectaban al Wyvern a diferencia que la de sus clones de sombras. Recordó eso que había hecho la pelirroja y se puso seria. Zieryu se cubrió porque esas balas sí le rompieron sus escamas y abrió sus alas para lanzar un Asubaiban no Oko, rugido del Wyvern de tierra. El torrente de tierra casi impacta a la joven fauna. Vio en dónde tenía las marcas y que volvió a hacer falsas ilusiones de ella misma y de nuevo se concentró en su olor. Blake se había percatado que sus clones no lo distrajeron, o lo dañaron y se concentró para crearlos más reales a sí misma en su olor, ataque sí. Aprovechó al verlo confundido. Las 12 Blakes se lanzaron para atacarlo por distintos lados al Semi-Dragon. Las primeras dos se mantuvieron al frente con el arma dándole varios disparos tratando de anular su visibilidad. El segundo par, usando su arma utilizaban el látigo para evitar que moviera la cabeza. El tercer par, ambas utilizaron la katana para atacar sus alas, evitando que salga volando. El quinto par, utilizando el arma como hacha y katana, para hacerle cortes en las patas del Wyvern. El sexto par, se mantuvieron atacando por todos lados en distracción de las demás clones. Los clones de sombras de Blake se coordinaron para atacarlo en conjunto para distraerlo ya que sus ataques sí le causaban daños. Zieryu, al estar confundido porque eran varias iguales, no podía distinguir cuál era la verdadera y el ataque de todas si le causaban problemas. De enfado que no podía atraparlas, furioso lanzó varios ataques, Asubaiban no Yokugeki, a las del Wyvern de tierra. Las corrientes le impactaron a las que lo tenían agarrado y las que le estaban disparando. Vio que explotaron en una nube de humo negro. Vio a las otras que le atacaron en las patas y les lanzó un Asubaiban no Kajitsume, garras del Wyvern de tierra, con sus alas dio y golpe en magia para que las corrientes eliminaran a las que lo atacaban en las patas. Volviendo a explotar, quedando más confundido porque tenían el olor de la cazadora fauno. Blake, al ver que algunos de sus clones fueron destruidos, volvió a crear otros 12 para que lo siguieran atacando y hacer su estrategia para eliminar al Wyvern. Ella estaba utilizando la habilidad que adquirió con los hechizos de la pelirroja, por esa razón sus clones eran mucho más letales. Zieryu, al darse cuenta que solo quedaron 2, utilizó otro ataque para deshacerse de las que tenía en sus alas con un Asubaiban no Sippo, colazo del Wyvern de tierra. Con el último ataque logró eliminar a las 2 faunas, acabando con todas. Se dio cuenta que volvieron a salir más e intentó irse volando siendo detenido por los clones. Las Blakes volvieron a hacer el mismo ataque impidiendo que saliera volando o escapara. El Wyvern se dio cuenta que por alguna razón evitaban que se moviera, volteó a ver hacia arriba, alcanzó a ver una silueta borrosa, por intuición dio un salto. Blake, al ver que su plan funcionó dio un gran salto y cuando estaba a una altura creo 3 clones, 2 agarraron de cada lado sus Gambolts Road, se impulsaron de sus pies para estirarlo y la tercera, impulso a la original, proyectándose a sí misma cayendo a gran velocidad, y con su katana consiguió cortarlo entre una ala y cerca del cuello. Un poco cansada por utilizar demasiados clones. Zieryu, al recibir varios cortes, disparos y ese mortal ataque, gruñó del dolor quedando inmóvil por varios minutos, por el sangrado que tenía, de reojo vio que si no lo hubiera esquivado, ya estaría muerto. Solo por subestimar a la cazadora fauno. Blake seguía tratando de tomar un respiro para recobrar fuerzas, sus clones empezaron a desvanecerse, seña de su cansancio, se quedó pensando por un momento, si él se da cuenta que no puedo más. Podría hacer eso que hacen con la trompa, no puedo permitirme caer cuando estoy tan cerca de acabarlo. Salió de sus pensamientos al escuchar una voz conocida. Al parecer ya casi lo tienes. Solo falta el último golpe. Llegó diciendo el pelirrubio. Sun, al ver bien la situación sacó sus nunchakos, y empezó a dispararle en la gran herida que tenía el Wyvern, lo hizo para evitar que la atacara por tenerla cerca.
ganando tiempo para que la hoja ámbar se aleje. Cieryu daba suspiros pesados al tener esa gran herida. Cuando recibió los balazos solo gruñía del dolor. Él ya sabía que no le quedaba mucho tiempo y reunió fuerzas para dar su último ataque al dúo de faunos. Azubaiban Noien, Aka, eterna tumba del Giverno de tierra, el suelo en donde estaban los jóvenes faunos, se empezó a abrir para tragarse al dúo. Esa es mi última carta y jamás podrán salir de ese lugar. Terminó de hablar, cayó muriendo. Blake no podía moverse mucho por la fatiga y le dice, sal de este lugar Sun, porque no puedo moverme. Decía al ver que ni siquiera podría salir de un salto. Sun dio una sonrisa, la cargó a un costado y le dice, no puedo dejarte aquí, si lo hago puede que todos se enojen conmigo porque no te ayude. Dio un gran salto logrando salir a tiempo de la que sería su tumba. Yan vs Asoryu. Más retirado a las otras peleas, la Ojivioleta y el Wyvern se quedaron mirándose entre sí por unos momentos, como si ambos se estuvieran estudiando. Asoryu hizo el primer movimiento y como vio a la humana que se quedó quieta, pensaba terminar con ella de un solo ataque y rápido la quiso cortar con un solo. Aizubaiban no Kajitsume, garras del Giverno de hielo, le lanzó unas cuchillas de hielo para cortarla por la mitad. No logró su objetivo porque la chica lo esquivó. Yan se había quedado parada mirando y recordando lo que les aconsejaron en el acantilado, de primero ver qué clase de elemento utilizan cuando estuvieran solas, pero en esta ocasión sabía que tenía más ventajas. Cuando vio su ataque dio un salto pasando por en medio de las cuchillas de hielo. Ahora es mi turno, dijo para sí misma. Al caer al suelo activó su semblanza de Burns, para lanzarse a una velocidad que apenas si logró reaccionar para usar su Embercelica, conectando un brutal puñetazo, y al instante le dio un fogonazo en la trompa del Wyvern, mandándolo a rodar. La pelirrubia se quedó sorprendida quemando a rodar al semidragón. Asoryu se había sorprendido que la chica fuera tan rápida, logrando conectarle el golpe que lo hizo rodar y ese fogonazo. Rápido se recompuso para lanzar un Aizubaiban no Oko, rugido del Giverno de hielo. Decidió hacer que su aliento fuese diferente, porque congeló casi todo el terreno de la pelea, y volvió a lanzar otro rugido compactado a la cazadora. Se dispuso a hacer otro movimiento para ponerla a su merced. Yan, después de conectar ese golpe, se quedó mirándose las manos y cuando quiso seguir, vio que haría un aliento, pero quedó extrañada que fuera diferente, congelando todo a su alrededor. Cuando vio el segundo que era compactado, trató de dar un salto resbalándose, pero qué rayos. Se dio cuenta que eso había planeado dejarla inestable. Asoryu dio una sonrisa de ver que su plan dio resultado. Una vez que tenía todo listo, volvió a dar otro aliento similar al primero, para terminar de congelar aún más el terreno y le dijo a la cazadora, muy bien, lo hiciste mucho mejor de lo que había pensado y en muestra de tu gran hazaña te daré una muerte rápida. Aizubaiban no Funka, erupción del Giverno de hielo, en donde estaba arrodillada. Varios picos surgieron del hielo alrededor de donde estaba la joven pelirrubia. Es inútil e imposible escaparse, a donde te muevas saldrán más púas, le advirtió. Yan, al resbalarse, se quedó de una rodilla en el hielo, escuchó el ataque pero no vio nada y fue sorprendida por el primer pico y a como podía se empezó a mover, a dar saltos por doquier, porque esas púas salían al instante en donde llegaba. La joven, mientras seguía evadiendo, vio que no podía salir del hielo. La Ojivioleta se fijó que ambos estaban atrapados dentro de un muro de hielo. En su mente, rayos, me volví a confiar y ahora estoy atrapada en esta prisión junto a ese Wyvern. Fue sacada de sus pensamientos al recibir unos impactos que le hicieron varios cortes. Esto no pinta nada bien, se dijo a sí misma, pero no pienso quedarme sin hacer nada. Asoryu se mantuvo mirándola, escuchó lo que había dicho, dio una risa y le dice, ya deja de tratar de evitar lo inevitable, te ayudaré para que veas la realidad. E hizo un Aizubaiban no Sageki,
disparos del Giverno de hielo, de las mismas púas que había por doquier, se desprendieron unas lanzas en dirección a la joven pelirrubia, cortándola en varias partes del cuerpo. Ya lo viste, no puedes hacer nada, es mejor que te rindas. Jan se aguantó de los múltiples cortes, heridas y las lanzas que aún tenía incrustadas, que le causaron daños, quedó en una rodilla y solo le responde al Wyvern: no pienso caer aquí, no si quiero ser una cazadora, para proteger a mi hermana y amigos. Se empezó a concentrar usando todo el segundo potencial, que había obtenido con los hechizos, solo había estado usando el primero. No dejaré que su esfuerzo sea en vano. La ojivioleta dio una sonrisa y le dijo al Wyvern: antes me había contenido, solo quería saber hasta dónde llegaban mis habilidades y ahora no hay duda, mi compañera Pirra quedó en ese estado. Al darnos este poder, lo único malo es que solo es temporal, pero aún así me basta y sobra para acabar contigo. Asoryu, al escuchar lo que había dicho, se burló diciendo: así y como piensas salir adelante, solo mírate en la situación que estás, ni siquiera puedes moverte. ¿Qué diablos? Al verla que sus heridas se cerraron, se quedó callado mirando que su aura naranja se volvió rojo intenso y luego transparente. Jan se concentró canalizando su aura, fuerza física y parte de la magia de Sting. Sus heridas se volvieron a cerrar y le dijo al semidragón: no me subestimes, lagartija desarrollada, y se lanzó a conectar una lluvia de puñetazos. En donde conectaban fue rompiendo sus escamas, sus patadas también le causaban el mismo daño. Para finalizar, dio un gran salto, abrió su Embercelica, aumentó su aura y poder mágico a tope, para caerle con un devastador puñetazo y al mismo tiempo descargando los 12 disparos que estaban aumentados, cayendo en la cabeza, atravesándolo, cazando a su primer semidragón. Al impactar en el hielo llegó hasta el suelo, empezando a cuartearse la prisión en la que estaban metidos, y se fue derrumbando. Jan quedó en el mismo lugar viendo a su alrededor, que todo el hielo se rompió y se fue desapareciendo. Vio unas siluetas antes de caer desmayada de cansancio de su pelea. La joven tenía una gran sonrisa porque sabía que había ganado y cazó a su primer semidragón. Jauna y Ren habían llegado para ayudar a su compañera pelirrubia, pero no pudieron hacer nada por el gran muro de hielo que les impedía el paso. Solo vieron que se empezó a derrumbar. Los jóvenes cazadores, desde sus ubicaciones, voltearon a ver un gran resplandor, y había 4 figuras volando en el cielo. Fin del capítulo. Fin de la batalla del equipo RWBY versus los Wyverns.